Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy, donde nos vamos a meter con el hombre del momento. El hombre del momento, el candidato de moda, es Roberto Labaña y la crisis del radicalismo, la trama radical. La pregunta es, ¿pueden los radicales romper Cambiemos e irse con Labaña? O por lo menos un grupo de radicales puede hacer eso. Se está preparando una convención radical para dentro de un mes. Digo, se estaría preparando porque en Casa Rosada en esta semana también había dudas de que se hiciera esta convención por la crisis que tiene el radicalismo interna con respecto a si continuar o no con Cambiemos, al grupo crítico que se ha sacado fotos con Labaña, entre los cuales está Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casela, el presidente de la Convención Nacional. ¿Qué les están pidiendo los radicales a la Casa Rosada? ¿Qué les piden? En principio, mayor participación, conformar una coalición de gobierno. Le están pidiendo ser acompañantes de fórmula, que uno de sus candidatos sea acompañante de fórmula de Labaña, o bien competir en las primarias presidenciales, como pasó, ¿te acordás?, en el 2015 con Ernesto Sanz. Ernesto Sanz compitió como precandidato presidencial y le sumó a Macri un porcentaje que lo hizo finalmente ganar las elecciones. Obviamente, del otro lado del gobierno, de Casa Rosada, del tándem Marcos Peña, Jaime Durán Barba y Macri, lo que creen es que los radicales son unos buscacargos, por decirlo de algún modo, que solamente están presionando para tener más cargos. En el fondo, digamos, no los han valorado desde el inicio de la alianza. Inclusive Durán Barba, en las discusiones que había dentro de Cambiemos, consideraba que no era necesaria una alianza con los radicales. La realidad es que Labaña quiere sumar a radicales para este espacio que está construyendo, este espacio en donde aspira a sumar peronistas, los socialistas, el GEN de Margarita Stolbizer, aspira a replicar en realidad este armado que empezó en Córdoba. Córdoba también es una geografía en donde está produciéndose en principio la ruptura de Cambiemos, que va a ir con dos candidatos, y una nueva alianza motorizada por Schiaretti, por el peronista Schiaretti, que va por la reelección y que sumó ya a Miguel Lifchitz, el socialismo de Miguel Lifchitz, y a Margarita Stolbizer. Esta alianza, este experimento que se dio en Córdoba y que para los radicales es una tragedia porque sus candidatos van divididos. Ahí lo que pasó es que por una interna en el propio Cambiemos, Ramón Mestre va por un lado como candidato a gobernador y Mario Negri, que es el candidato de la Casa Rosada, va por el otro. Es decir, el radicalismo va dividido y muy probablemente pierda la elección Cambiemos y gane Schiaretti. Es decir, ahí empezó una crisis importante para Cambiemos. Si nos vamos a la provincia de Santa Fe, lo vemos a Macri complicado en las encuestas. Miguel Lifchitz, el gobernador socialista que está tejiendo con Labaña este acuerdo, duplica en imagen a Macri cuando en el 2016 estaban parejos. Y bueno, el caso de Neuquén con Pechi Quiroga, el candidato a gobernador, que quedó tercero. Ahí, bueno, los radicales se quedaron sintiendo, pensando y convencidos de que el gobierno no apostó por el radical, sino que más bien apostó por el candidato del Movimiento Popular Neuquino, porque tal vez le convenía más tener un candidato con quien ya había hecho acuerdos sobre Vaca Muerta, por ejemplo, y no un radical que en esta instancia le complicaría las cosas. Esta semana Labaña se reunió con Martín Lustó, radical, a quien le ofreció ser candidato a jefe de gobierno porteño por esta coalición que está formando. Lustó es un personaje atractivo porque desde el otro lado, es atractivo porque le pelea clientela política a Cambiemos claramente, también Labaña, no sé si de algún lugar Labaña pesca votos es desde Cambiemos, no desde el núcleo duro de Cristina Kirchner, que tiene muy alambrado este 25-30% de votos que son además muy fieles.
Pero bueno, Lustó le habían ofrecido también desde el gobierno primero ser candidato a senador. Él dijo que no, candidato a senador nacional por la capital, dijo que no, por cuestiones ideológicas. Y le podrían ofrecer eventualmente competir en una interna presidencial con Macri, ¿no? Lustó quiere ranquear para un cargo más nacional. Pero bueno, fruto del encuentro con Labaña, se habló de que Lustó podría competir entonces como candidato a jefe de gobierno por esta alianza de Labaña, por este candidato de moda que crece en la medida en que la situación económica de Cambiemos se complica, porque le es muy difícil controlar el precio del dólar y por ende la inflación. Es decir, en tanto Cambiemos, la política económica de Cambiemos se deteriora, crece la posibilidad de que Labaña pueda tener alguna chance. Y creció muy rápidamente. De todo esto, te invito ahora a escuchar una charla muy intensa y muy apasionante que tuvimos con un radical disidente, un radical que fue uno de los integrantes importantes en el 2015 en la Convención de Gualeguaychú, en donde el radicalismo decide como estrategia electoral aliarse con el PRO y aliarse con la coalición cívica y formar Cambiemos, pero que hoy está desilusionado de Macri, está desilusionado de Cambiemos y considera a Cambiemos un instrumento que está caducando. Estamos hablando de Federico Storani que estuvo con Labaña, que se anticipa a aventurar que Labaña podría ganar las elecciones. Por primera vez dice esto y argumenta un montón de cosas que te van a sorprender. Pero además, Storani, de ser un radical disidente, es un testigo apasionado de los últimos 35 años de la Argentina. Te invito entonces a entrar a esta trama del poder que arranca esta noche así. Federico Storani, bienvenido a la trama de esta noche, en donde nos vamos a meter en lo más caliente de la política argentina, que es este vínculo entre Labaña y un grupo de radicales que tal vez podría irse con Labaña. Pero para llegar a esta foto, a mí me gustaría empezar por el principio y recorrer con vos todos estos años que hicieron que la Argentina esté en este momento y en este lugar. Y me gustaría preguntarte en principio, ¿por qué te hiciste político y por qué fundaste la coordinadora? Bueno, primero muchísimas Empezamos de gracias. principio a principio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Yo tengo lazos familiares muy fuertes que estuvieron absolutamente dedicados a la política. Desde mi padre, Conrado Storani, que fue, como se sabe, fundador del movimiento de Renovación y Cambio junto con Raúl Alfonsín. Pero también por el lado de mi madre. Mi apellido materno es Zabal Ortiz. Mi tío fue el canciller Miguel Ángel Zabal Ortiz. Entonces veníamos de una familia ya muy politizada. Con esto quiero describirte que en las conversaciones prácticamente de la sobremesa, de los domingos y demás, era el tema político desde que yo tengo memoria, de que era niño, era moneda corriente. En mi caso personal, el liderazgo que nosotros teníamos como referencia era el de Sergio Caracachós, que posteriormente fue asesinado en la ciudad, fue secuestrado y asesinado por la dictadura. Es decir, éramos un grupo muy militante, muy activo. Sí, sí. Bueno, sobre la coordinadora se han tejido muchísimas leyendas, ¿no? Los montoneros de Alfonsín, bueno, el Coti Siglia, ¿no? Más adelante. ¿Por qué tiene tanta mala fama el Coti Siglia? Que Lilita lo odia y lo anuda con los negocios y el enriquecimiento ilícito y los negocios asociados a la política. ¿Por qué? Sinceramente, yo soy amigo de él y no lo sé, porque
conozco obviamente lo que se ha escrito, los libros que se han escrito sobre él y todo lo que se ha también dicho, incluso en periodos he estado más distanciado, luego he estado también más cercano. Pero en realidad creo que responde a un estilo, porque él tiene un estilo que es un constructor muy extraordinariamente hábil en política, muy tenaz también, pero con poco exposición pública. Entonces se genera un poco la aurea de la cosa de las sombras, de que está por detrás de la escena, etcétera, etcétera. Monje negro. Más o menos. Pero en realidad no lo es. Ahora, centrándonos en hoy, ¿está el Coti Nosiglia detrás de Lustó? ¿Está detrás de la reconstrucción de un radicalismo más allá de Macri? Es decir, por ahí la idea o la estrategia sería acompañarlo ahora a Macri y después aprovechar esta coalición con Cambiemos para separarse y tener candidatos propios en el próximo turno. ¿Está Nosiglia y vos también en esta estrategia? Habría que definir qué es Cambiemos, ¿no? Yo te digo, yo fui presidente del bloque en la convención de Gualeguaychú, es decir, fui el vocero, y no me arrepiento de la decisión que tomamos. Había que garantizar las dos reglas de oro de la democracia en ese momento. La primera era el equilibrio y el control del poder. El poder en la Argentina estaba totalmente desbalanceado. Recordemos, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner había ganado las últimas elecciones con el 54% y el segundo había sido Wiener con el 17%. El desbalance y la correlación que eso tenía en el Parlamento era terrible. Y en segundo lugar, la segunda regla de oro era garantizar la alternancia. Nosotros veíamos que un gobierno con características populistas como el que tenía Cristina, como el que presidía Cristina, tendía a la hegemonía, al autoritarismo y a la corrupción. Digamos, no nos equivocamos, hoy blanco sobre negro, ha aparecido toda la corrupción que ya no se puede negar, pero que ya todos nosotros pensábamos que existía, y que por lo tanto la conformación de Cambiemos era un instrumento formidable para ponerle fin a eso y garantizar la alternancia. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Cambiemos, después de eso, de garantizar el equilibrio y el control, la alternancia, que es un enorme servicio que el radicalismo en definitiva le hace al país, porque sin nosotros no se ganaba, nosotros, o yo por lo menos, un poco más ingenuamente pensamos que se iba a conformar una coalición de gobierno. Una coalición de gobierno no existió nunca, estrictamente. Existió una coalición medio que electoral. los dejaron de costado, ¿no? O utilizaron de algún modo para cuando las papas quemaban. Vos lo has dicho, yo lo he dicho públicamente muchas veces. Nos convocan cuando las papas queman, cuando las situaciones son extremadamente complicadas. Hay una foto donde aparece una supuesta mesa de Cambiemos. Yo ya, en términos medio cómicos, he dicho, está la mesa grande, la mesa mediana y la ratona, y a veces nos ponen debajo de la mesa ratona. Que cuando las papas queman necesitan el apoyo del conjunto, pero cuando se toman las decisiones importantes, porque cuidado que cuando yo hablo de una coalición de gobierno no estoy hablando de espacios de poder en cargos. En mi caso personal no he querido ningún cargo ni me interesa. Bueno, desde el gobierno se dice eso, ¿no? Dicen que ustedes están queriendo sí, que somos mangueros de cargo. Sí. Pero la verdad es que están tan queriendo injusto. Internas o que están queriendo un vice radical de Macri. ¿Pero es así o no? Bueno, eso hubiese estado dentro de las reglas de juego normales, pero no era el propósito central. El propósito central era decir, tener una mesa así de Cambiemos, institucionalizada, de carácter permanente, que pudiera discutir las políticas públicas esenciales. Lo que precipita la necesidad de la construcción de Cambiemos fue el crimen del fiscal Nisman. Por lo tanto, la convicción desde el punto de vista político, ideológica, total, fue total y absoluta, y yo no me arrepiento de eso. El problema es el después. Claro. Freddy, esta semana hubo rumores de que ustedes van a hacer una convención en un mes, una convención radical, donde se va a definir qué va a pasar finalmente con el radicalismo dentro de Cambiemos. Hay rumores de que no se haría porque tienen miedo que el radicalismo, de algún modo, bueno, que haya una crisis que se les vaya de las manos. Ahora, la pregunta es,
¿El radicalismo o parte del radicalismo puede romper Cambiemos e irse con Labaña? ¿Es una posibilidad cierta? No, el radicalismo lo que va a debatir y debería debatir desde mi punto de vista, esta es mi posición personal, yo no la oculto, es hacer un balance de esto, es decir, con lo bueno y con lo malo. Lo bueno ya lo he dicho, nosotros garantizamos equilibrio, control, alternancia y demás. Lo que siguió después no es tan bueno porque no hemos formado parte ni siquiera de las decisiones esenciales. Te voy a dar un par de ejemplos para graficarlo. Cuando se decidió volver al Fondo Monetario Internacional, no hubo una consulta previa con el radicalismo. Hubo una comunicación, pero no hubo una consulta. Sí. Y cuando se decidió, por ejemplo, otro tema donde se pagó un altísimo costo político, la reforma previsional, tampoco hubo una consulta. También el radicalismo tuvo que hacer hasta grandes maniobras para salvar algunos defectos de política, de gestión política. Por ejemplo, cuando se intentó poner por decreto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia inicialmente, y nosotros conseguimos que se hicieran las audiencias, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de cerrazón de no participar en cuestiones que son centrales. Pero vos hablaste de que el radicalismo no tiene por qué tolerar políticas que no tienen que ver con su identidad y con su ADN. Entonces es una cuestión bastante de fondo lo que estás planteando. No solo eso, ni siquiera políticas que no has podido discutir previamente, porque si yo discuto previamente una política, me banco hasta el final, sea la mía o no. Siempre he sido muy, pero muy orgánico y muy respetuoso. De hecho, siempre he estado militando en un partido político, he estado en periodos donde incluso he enfrentado al propio Raúl Alfonsín dentro del partido y siempre me he bancado, por ejemplo, en el Pacto de Olivos, que yo estuve en contra del Pacto de Olivos. Pero respeté las decisiones. Ahora, una cosa es que vos tengas la oportunidad de debatirlas antes y después todo el mundo las banca, y otra cosa es que vos ni siquiera tengas oportunidad de debatirlas. Esto ya es firmarle un cheque en blanco y poner un cheque en blanco a un Dream Team que no existió. La gestión indica de que no ha habido un Dream Team que mágicamente iba a salir. Y aquellos interlocutores... ¿Está desilusionado, decepcionado? Sí, yo estoy bastante desilusionado con este gobierno, porque incluso aquellos interlocutores con los cuales nosotros teníamos más diálogo del gobierno, vos hoy hablás con ellos y dices, a mí me corrieron, y la expresión es, me corrieron. Por ejemplo, Emilio Monzó. Dicen, no hablemos porque me corrieron, valgo lo mismo que vos. Y armamos este tema. Entonces, bueno, si lo corrieron a los que son el corazón, y no nos olvidemos que él cumplió un papel central en la Cámara de Diputados, porque todo el primer año la mayor parte de las leyes, aún en minoría, porque nunca hubo mayoría parlamentaria, se lograron sacar por consenso y por diálogo político, que es parte del ABC de la política. Vos, sobre todo si no tenés mayoría, tenés que conversar, hasta que llegás a puntos de acuerdos. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Porque esto que vos decías de Monzó, era cuando llega Macri, cuando llega Cambiemos, parecía que venía la nueva política, que se comían los chicos crudos, que venía una nueva forma de hacer política, y de repente aparece un hombre de casi 77 años como Labaña que se pone de moda. Yo creo que la ansiedad tiene cara de hereje, te lo digo francamente. Porque ¿cuál es el atractivo que hoy puede tener Labaña? Es el hecho de que está identificado con un momento histórico de la Argentina donde hubo recuperación económica. Y luego algunas definiciones que son centrales, porque si él fuera a participar de una interna del peronismo, para nosotros nos obtura absolutamente el camino. No ¿Ustedes no estarían ahí si él participara en la interna de Argentina Federal? De la Alternativa Federal. De Alternativa Federal. Y no, porque nosotros no vamos a estar a la resulta de la interna del peronismo. Pero él dice no. La idea es constituir un gobierno de unidad nacional con peronistas, aquellos peronistas que no tengan una relación con el pasado inmediato de la corrupción y demás, con el cristianismo, pone una valla muy clara, con radicales, con socialistas. De hecho, está muy activo el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, en todas estas gestiones también.
Por lo tanto, eso es atractivo porque desde mi punto de vista la crisis argentina es tan profunda que si vos no haces alguna cosa de base de sustentación política más amplia, me parece que va a ser extremadamente difícil resolverla. Mirá, si yo te dije que la primera regla era el equilibrio y control, la segunda la alternancia, la tercera es que cuando la crisis es profunda y prolongada, vos tenés que ampliar, no achicarte. Y la tendencia del gobierno muchas veces es encerrarse, achicarse. Quizás no hubiese sido necesario llegar a este punto. Y yo hubiese preferido que no estoy acostumbrado a romper las cosas que construyo, al contrario, más bien las cuido, pero si Freddy, no participás es difícil. Sí, claro, claro. ¿Lilita contribuye a la construcción o a la destrucción? Digo, es un caso pensando particular. lo que Yo pasó a en ella Córdoba, como ¿no? un aporte esencialmente en el plano republicano institucional. Ella en ese sentido hace un aporte importante con su fuerza moral, con los casos de denuncias, de investigación, que nosotros hemos sido absolutamente solidarios y hemos apoyado. Pero es una parte, no es el todo. En la cuestión económica, en las cuestiones económicas sociales, en la situación de producción, en cómo generar nuevamente ámbitos de diálogos con otros sectores y demás, eso es difícil. Por ejemplo, en mi caso Me yo refiero, propuesto... ¿sabes? Te pregunto esto por Córdoba, que Cambiemos se partió en Córdoba Sí. y en parte porque Lilita, bueno, de algún modo ordenó aislar a Mestre y lo ungió o lo bancó a Mario Negri. Y bueno, y ahí hay dos candidatos y es muy probable que gane Schiaretti, el peronista, ¿no? Lo de Córdoba es una tragedia política para nosotros, para los radicales. Primero porque competían dos radicales por la gobernación. Y tuvo un papel, Lilita, bueno, dicen incluso muchos radicales que allí donde haya radicales ella los rechaza, ¿no? O sea, tiene un rechazo hacia el partido que fue de ella y bueno, de algún modo... Me comprenden la generalidad de ley, porque ¿no? ella cuando estuvo en el radicalismo militó en el sector que yo lideraba. Iba a todos los seminarios y discutía, tanto ella como Stolbizer, ambas. Muchos amigos me cargan por eso, porque he producido en buena medida, no he conseguido fidelidades a largo plazo. Pero... O sea, como de algún modo generaste o fabricaste el inicio de esos liderazgos. Incluso me responsabilizan por haber hecho a Lilita y a Stolbizer. En esa militancia. Pero no, yo creo que ella ya cuando vino tenía una enorme ansiedad por un protagonismo bien ganado, legítimo, en temas que ella se sentía muy cómoda. Cuando yo fui presidente del bloque se lo di a la posibilidad de que ese protagonismo lo hiciera y fue generando su propio espacio. No sé por qué tiene este tema con el radicalismo a veces, que a veces dice algunos conceptos que hieren al radicalismo. Por ejemplo, la vez pasada, usó el término tortuga, que para nosotros con el tema del gobierno de Arturo Illia es terrible, porque si uno lo mira en perspectiva histórica, el gobierno de Arturo Illia fue extraordinariamente importante en todos los indicadores, además de su honestidad y demás. Bueno, yo no te cuento lo que eran los mensajes por esto, entonces aparece como una permanente agresión que no es recíproca, porque nosotros no respondemos, tratamos de calmar la situación y mantener la armonía. Pero no fue el factor determinante en lo de Córdoba. En lo de Córdoba el factor determinante es que finalmente no se pusieron de acuerdo para que hubiera una elección interna, que desde mi punto de vista debió haberse hecho, y que hubiese hecho una fuerza muy competitiva con quien está en el poder desde hace tanto tiempo, que es Schiaretti, un gobernador poderoso. Ahora, volviendo al tema Labaña, vos dijiste hace un rato que los radicales podrían estar con Labaña o tal vez un grupo si Labaña no se mete en la interna de Alternativa Federal, en la interna peronista. ¿Esto es así? Eso es una condición sine qua non. Vos imaginate que nosotros no podríamos ser parte de un acuerdo que surja posterior a una interna del peronismo. Bueno, Labaña dijo que no va a entrar en esa interna. Bueno, justamente eso es uno de los signos positivos, pero además
además de eso dijo, hay que constituir un gobierno de unidad nacional con radicales, con socialistas, con peronistas, y pone límites también dentro del planteo del peronismo. ¿Te reuniste con él? Sí, he estado con la banda. Sí. ¿Y hablaron de candidaturas? Él dijo que todavía no tenía decidido, que si estas condiciones de las cuales estamos hablando no se daban, se quedaba en su casa, como había hecho en el último tiempo. Y nosotros también, nosotros digo porque no ha sido el único que ha conversado, también dijimos lo mismo, si no se dan determinado tipo de condiciones, nosotros no vamos a romper un instrumento que hemos creado para saltar al vacío, eso está claro. Ahora, ¿qué pasa si desde la Casa Rosada le niegan las internas presidenciales, hacer unas PASO con Macri, o el candidato a vicepresidente, el coequipier de Macri Radical? Les niegan estas dos opciones, ¿qué pasa? Bueno, a la primera, en el caso personal yo he planteado muchas veces públicamente la necesidad de que hubiera primarias abiertas. Y además manifestaba mi preferencia a propósito de una pregunta anterior que me hiciste, por Martín Lustó. Sí. ¿Por qué? Que Martín Lustó compita en las presidenciales. Exacto, porque Martín Lustó me parece que tiene mucha llegada a los jóvenes, lo he comprobado, lo hemos llevado de gira por muchos lados y tiene una llegada muy importante a los jóvenes. Hace un diagnóstico muy parecido al que hacemos nosotros. Está en contra de esta grieta eterna. Si nosotros no superamos la grieta, tampoco superamos la crisis argentina. Eso no significa juntarse con cualquiera, pero sí empezar a hacer un camino de diálogo que permita encontrar denominadores comunes. Se identifica con un pensamiento socialdemócrata, reivindica fuertemente el gobierno de Alfonsín, de Raúl Alfonsín. Por lo tanto, nosotros nos sentimos bastante identificados con él. Y queríamos una interna donde en todo caso la candidatura de Martín contuviera a muchos de los que estamos absolutamente fuera por decisión política del PRO, y no encargos, insisto, sino no contenidos políticamente. Sí, además no la gente que está crítica de Macri, ¿no? Exactamente, la situación no es buena ni mucho menos. Pero bueno, algunos han contestado, no hay interna porque nuestro líder es Macri. Yo un poco chicaneramente reconozco, he contestado, no, bueno, los nuestros no, los nuestros son Irigoyen, Alén, Alfonsín, tenemos otro tipo de liderazgos, otra historia, otra cultura. Pero bueno, tienen todo su derecho de tenerlo como líder a Macri, pero si aún los propios, algunos son corridos como ellos mismos, y uso la palabra porque es la palabra que me dijeron, nos corrieron del escenario, no te van dejando muchas alternativas, te van encerrando a una situación de decir, la verdad que creemos que a ustedes los tenemos inventariados y ya está, y no estamos inventariados. Nosotros estamos para poder debatir. Pero por eso digo, Freddy, ¿qué pasa si eso no se produce? Y si eso no se produce, no nosotros vamos a seguir explorando caminos alternativos, porque nos parece que el peor escenario que podría tener la República Argentina es encontrarse en octubre con una boleta de un lado de Cristina, que es una vuelta al pasado, es un populismo. El populismo no es una ideología, es una forma de hacer política. Puede servir tanto para la derecha como para la izquierda, lo vemos en innumerables ejemplos internacionales que no voy a enumerar, pero es una forma que degrada las instituciones, que elimina mecanismos de control y que propicia, por lo tanto, formas de corrupción. Entonces nosotros a eso no queremos volver. Y del otro lado, que te ofrezcan solamente 4 años más de ajuste sin nivel de participación ninguna y sin la posibilidad de una concertación mucho más amplia. Entonces nosotros creemos que es el momento de encontrar una tercera alternativa, que no es la ancha avenida del medio, porque esto no es la cuestión del medio, es una cuestión propositiva que tiene mucho andamiaje y que cada vez encuentra más adhesión. Quienes esté escuchando esta entrevista puede pensar, bueno, pero si ustedes se van con La Baña, se van a encontrar con Barrio Nuevo, con Duhalde, con la CGT, que además
bueno, le puso muchísimos palos en la rueda a Raúl Alfonsín cuando gobernaba. ¿Cómo van a convivir con eso? Mira, nosotros también hemos tenido que convivir en otras épocas con mucha gente que no teníamos posibilidad de identidad política prácticamente ninguna. Y eso es por coyunturas que son necesarias superar. Yo creo que, por ejemplo, si vos hablas de una mesa de concertación del trabajo y de la producción, y bueno, tenés que llamar a quienes están, no podés decirle este sí, este no, este sí, este no. La verdad es que yo puedo tener más afinidades con unos con otros, tampoco el mundo empresario tampoco son margaritas descalzas. Todos hemos visto cómo, por ejemplo, el episodio de los cuadernos han estado involucrados en la cartelización de la obra pública. Y sin embargo vas a también tener que sentar a muchos de estos sectores que han vivido a expensas del Estado, porque no encuentra en este momento la posibilidad de denominadores comunes, con un auspicio, con una posibilidad de un armado político que sea lo suficientemente poderoso, que sean las fuerzas democráticas las que se imponen. Yo te digo, por ejemplo... Te pregunto esto de lo del peronismo, porque, a ver, una lectura posible es, bueno, pero ¿quién va a gobernar con Labaña? El peronismo, ¿no? Una parte importante del peronismo. Hay incluso indicios o circulan versiones de que se iría para atrás con la causa de los cuadernos. ¿Cómo se sentirían ustedes con eso? No, bueno, públicamente ha dicho que no solamente no va a haber indulto ni amnistía en ese tema, ha sido una expresión pública, sino que a nosotros eso obviamente no nos satisface en absoluto. Para nosotros las investigaciones tienen que continuar, tienen que profundizarse, tienen que llegar al fin, tienen que encontrarse, tiene que limpiarse un poco la política argentina. Lo que también entendemos es que buena parte de las empresas que han participado en esta cartelización, bueno, son empresas que llevan muchísimos años, que son muy importantes, tienen que hacer el relevo de sus propias autoridades y continuar, como se ha hecho en buena medida en el caso de Brasil, con el famoso tema de Lava Jato y con el tema de Odebrecht. Por lo tanto, nosotros entendemos que existen ejemplos internacionales, cercanos y demás, donde es posible seguir algunos modelos. Y articulado todo por la política, que va a ser mucho más trabajoso, sí, porque yo no creo que vaya a gobernarse con el peronismo solamente. Se va a gobernar con el peronismo, con el radicalismo, con el socialismo y con muchos otros sectores que ayuden a encontrar estos denominadores comunes. De eso es lo que se trata. Es decir, que este modelo, digo, por lo que me estás contando, es una exploración bastante avanzada la que están haciendo, ¿no? Con Labaña. Es una exploración avanzada, sí. Ajá. El modelo de Córdoba, ¿no? Donde Schiaretti hace una alianza con el socialismo de Miguel Lifshitz y Margarita Stolbizer, ¿podría replicarse a nivel nacional? Con ustedes, ¿no? Claro que puede replicarse, con el agregado fundamental de un partido territorial con historia, con tradición, con cultura republicana e institucional como el radicalismo. El radicalismo, bueno, le vas a cambiar de un día para otro su cultura, ni queremos hacerlo. Y por lo tanto eso es extremadamente importante como aporte a un gobierno. Y sería un gobierno de unidad nacional, un gobierno necesario, porque nosotros creemos que estamos en una emergencia muy profunda. Sinceramente no vemos que con el crédito stand-by que se ha tomado del Fondo Monetario Internacional haya salida. Si miramos el espejo de Grecia, que es lo más parecido, Grecia lleva 10 años de ajuste con indicadores sociales tremendos. Y por lo tanto nos parece que la Argentina tiene otro tipo de potencialidad, que no tiene que necesariamente que seguir ese camino. Ahora, esta semana habló Labaña, avanzó un poquito más, contó que se reunió con Lustó y que hablaron de candidaturas, cosa que antes no había dicho, ¿no? Se reunió, por ejemplo, con Tinelli y no dijo hablamos de candidaturas. Lustó, ¿podría acompañar a Labaña como vice, como candidato a vice? ¿Verían bien eso ustedes? La verdad que no sé qué hablaron entre ellos, porque si bien yo hablé individualmente con ambos, no descartes tampoco,
ya que hablamos, y en el terreno especulativo, lo aclaro, que Martín Lustó compita también como jefe de gobierno de la ciudad. En esa alianza con Labaña. Con un paraguas de este armado. Él ha sido muy cauto y ha mantenido silencio, me parece muy bien, pero, por ejemplo, a mí me contó, y voy a cometer la infidencia de contarlo, que en su último viaje a la India, Vietnam, etcétera, esa gira que lo invitaron y que después terminaba enojado porque dijo que no había que tenerle miedo a las internas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Terminaron enojados con Macri? Terminó enojado el gobierno con él, y lo hizo público. Y la verdad que es una cosa tan obvia, si la ley está vigente. En realidad, nosotros lo que teníamos que decir es si hay una ley vigente, ¿por qué no podemos? Además, el antecedente más inmediato es que el propio Macri surgió de internas abiertas, porque compitió con Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y con Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical. Y todos respetamos el resultado y fuimos, o no fue así. Fue así. Sí. Ese es el antecedente más inmediato. Por lo tanto, no vemos esos enojos y esta nueva... Bueno, tal vez ellos se creen dueños de este proyecto, de este modelo. Quizás eso sea uno de los mayores errores. De hecho, Marcos Peña y Durán Barba nunca estuvieron de acuerdo con la alianza con los radicales. Durán Barba mismo, en una entrevista que yo le hice, creía que la alianza con los radicales ni siquiera era necesaria. Bueno, eso es así, como vos decís, y por eso es que apuestan permanentemente a la polarización más aguda, ¿no? A la necesidad de que esté en el ring Cristina. Ahora yo te pregunto lo siguiente, es una estrategia casi suicida, porque si Cristina los lleva hasta el final y al último momento dice, no compito, les da jaque mate sin mover. ¿Por qué? Explícalo. Es muy sencillo. Porque todo el conglomerado de lo que es el peronismo va a buscar una opción no de la continuidad del actual gobierno. Por lo tanto, va a lograr, sin demasiado movimiento, que todo eso se una, que es mayoría, con respecto a lo que hoy... Porque vos tenés dos núcleos duros. Un 25% que apoya a Cambiemos y un 25%, un poco más, que apoya a Cristina. Sí. Si ese 25% no tiene candidato, ¿a dónde va? Claramente a Macri no. Y por lo tanto le da jaque mate sin mover. Y jugar a eso, es jugar con fuego. ¿Y ese 25% podría ir a Labaña? Pero podría ir a cualquiera de los candidatos que surgieran de otro lado. Entonces, por eso es que digo que me parece una estrategia, desde el punto de vista electoral, cuasi suicida en las actuales condiciones. Y aunque tuviera éxito, vamos a poner el caso de que se diera la alquimia Durán Barba de decir, bueno, perdemos por algunos puntitos en la primera vuelta, pero en la segunda el anti o el rechazo a Cristina es mayor que el rechazo a Macri y se gana. Yo te pregunto, ¿cómo gobernás? Porque, en primer lugar, en la primera vuelta es cuando se eligen los legisladores. Y ahí vas a tener una situación, si perdiste por unos puntos, todavía más comprometida, porque no vas a repetir la elección, por ejemplo, de medio término, que era en el momento en que esto tenía viento de cola y hubo un triunfo bastante parejo en distintos distritos del país. Lo que vas a tener es una elección con mucha menor representación. Entonces, en una situación de crisis profundísima, ¿en qué condiciones gobernás? Freddy, ¿te animás a hacer un pronóstico de lo que podría pasar este año en la Argentina con estas variables que están en el aire? Voy a hacer un pronóstico optimista. Yo creo que se va a generar este tercer espacio, que se va a configurar. Espacio Labaña, radicales, socialistas, peronistas. Sí, que va a ganar las elecciones, que va a ser un gobierno de unidad nacional sobre la base de algunos instrumentos que ya se probaron en momentos de crisis muy profunda, con el diálogo argentino, entre otras cosas, etcétera, pero más institucionalizado. Yo soy partidario de un Consejo Económico Social, como te acabo de decir, y que eso, con dificultades, porque la Argentina tiene dificultades que no hay que negar, se van a ir encontrando denominadores comunes para lentamente ir recomponiendo nuestra situación. Bueno, es un pronóstico definido. Sí. ¿Y desaparece Cambiemos? Cambiemos.
te vuelvo a repetir, fue una formidable herramienta electoral y el PRO no quiso que fuera una coalición de gobierno. Eso te lo digo claramente. Si no quiso que fuera una coalición de gobierno, va a terminar siendo un partido de sectores muy reducidos a lo que era en su momento, a la capital federal y algunos otros lugares donde tenían su propia representatividad, que en su momento les dio un auge de tipo nacional. Te quiero traer un poquito al plano personal, que estamos terminando la charla intensa que tuvimos, y es algo que tiene que ver con tu vida, que te marcó hace unos años, que es la pérdida de tu hijo, que bueno, para toda persona es terrible. Un antes y un después, ¿no? ¿En qué te cambió como político y como persona al haber perdido a tu hijo en un accidente de lancha? Bueno, mira, es oportuno y te agradezco la pregunta porque ahora a fines de marzo se cumplen 3 años de la muerte de Manuel. Y eso te marca también otro tema de la Argentina. Yo tuve que involucrarme, por supuesto, como particular damnificado en el tema penal, en el tema civil y demás. Todavía no tenemos ni juicio en ese tema. Y se trata de una personalidad, en todo caso, que yo soy abogado, profesor en la facultad, etcétera, etcétera. Si me pasa eso a mí, bueno, la justicia es extremadamente lenta. En lo personal, y a mí me cambió completamente mi escala de valores. Valoricé mucho más mis afectos, mi familia, mi vida. Yo no quise cargos públicos de arranque de esta gestión. Y por supuesto que no hay día, no hay noche que no extrañe la ausencia de Manuel. Cuando yo estaba en el fárrago y en las cosas estas terribles que a veces es la política, el frenesí y demás, decía, bueno, me voy a verlo a Manuel. Y ese era mi bálsamo, era mi refugio. Tu hijo más chico, ¿no? Era mi hijo menor. En un accidente extremadamente trágico con una persona que venía conduciendo intoxicado. Después hubo cualquier cantidad de accidentes en la zona de Tigre, que todos los hemos visto. Eso está desmadrado, eso hay que controlarlo. Los partió por la mitad, a él y a su mamá, que ambos murieron en el accidente. Y bueno, por supuesto que a mí me cambió la vida. ¿Y como político? Mi vocación está, yo estoy, ahora, insisto, yo quiero formar parte de un proyecto, no me interesan los cargos. Y esto cuando a veces a los radicales nos dicen, son mangueros de cargo y tal. No es así, ¿no es cierto? Somos muchos los que estamos dispuestos a dar nuestra experiencia. En definitiva, yo fui 5 veces diputado nacional, presidente de un bloque de 96 diputados, no de 40 como tienen ahora. Y fui ministro del Interior. Es decir, alguna experiencia debo tener en esto y empecé a los 15, 16 años a la militancia. Pero el hecho política. de que no hayas querido tener cargos, ¿lo vinculás con esto que te pasó en la vida? Sí, lo vinculo, por supuesto. No he querido tener cargos. He querido tener una vida un poco más sin ese tipo de responsabilidades, pero no me separo de la política. No hago el planteo que hizo en su momento, por darte un ejemplo, Sanz, que dice, me voy de la política. No, yo no me voy nunca de la política. Porque bueno, por otra razón existencial, él, ¿no? Que quiso hacer un cambio de vida, ser más coherente con... Sí, yo no juzgo, pero yo soy actualmente vicepresidente del Comité Nacional del Partido, tengo una participación muy activa, recorro la provincia, recorro el país, tengo militancia. La militancia la sigo manteniendo. Es un fuego sagrado, es parte de la pasión, es algo que no pienso dejar. Y tengo el acompañamiento de mi familia con esta situación, por supuesto, que nos ha cambiado la vida a todos. ¿Y hiciste terapia después de la muerte de tu hijo? ¿Te conectaste más? Porque en general los políticos se actúan hacia afuera, pero
pero por ahí Todos me no se recomiendan y me conocen mandan al mucho. terapeuta, pero yo me No lo niego. hiciste. No hice. Yo creo que la política mejoraría mucho si los políticos trataran sus emociones, ¿no? Muchas veces las peleas tienen que ver con cosas que no son estrictamente políticas, sino emocionales. Y la política también se hace mucho de esas cosas. Yo te digo que no subestimo en absoluto la importancia que tienen. En mi caso personal, por supuesto que pasé pero bueno, eran pericias, ¿no? Donde obviamente el daño emocional estaba fuertemente comprobado. Pero es como que personalmente no me enganché. Bueno, puede ser que a lo mejor no di con las personas totalmente adecuadas. También eso tiene que haber una empatía, una reciprocidad. En general he sido muy omnipotente también para manejar mi propia vida, mis emociones, mis sentimientos, etc. De yo puedo solo, ¿no? Sí. ¿Los políticos son un poco así? Somos, y nos tocó vivir tal vez épocas donde yo tuve que tomar, y para mí eso me marcó, el liderazgo también con un hecho trágico, que fue cuando lo secuestraron y mataron a Sergio Caragallo. Yo era muy joven, muy joven. ¿Que era tu jefe político? Un jefe político, exactamente, en La Plata. Y en ese momento, donde la cuestión era de vida o muerte, nada menos que la ciudad de Plata, que es una de las ciudades más castigadas por la represión, yo no podía mover un músculo de emoción, porque transmitía. Entonces, ¿Cómo te enteraste de esa muerte? Estaba en un viaje, en una reunión de la coordinadora en Santa Fe, cuando me llamaron a los teléfonos fijos, en esa época eran teléfonos fijos, y me dijeron que a Sergio y a otro amigo, muy amigo, Teruggi, Domingo Teruggi, los habían secuestrado. Volví urgente, entré. ¿Año? Eso fue en el año 67. Ah, fue antes. 77. Ah, 76. Fue en agosto del 76. Volví urgente y cuando llegué al andén del tren en Retiro, estaba esperándome mi padre, Conrado Storani, y me dio la noticia que había aparecido muerto en los alrededores de La Plata. Pero a partir de ahí fue como una reacción tipo maquinaria, es decir, bueno, cómo contener el resto. Yo hablé, por ejemplo, en los balcones de la Casa Radical de la calle 48 con un reducido grupo. Era peligroso hasta hacer este tipo de cosas porque pasaban los famosos Falcon tirando por la esquina y era riesgo hasta ir a los velorios y todas esas cosas. Claro, porque en los velorios había represión y había porque redadas. te secuestraban a la salida. Claro. Y asumir un liderazgo que a lo mejor me vino demasiado rápido. Tal vez tu liderazgo empieza con la muerte de tu jefe político. Sí. Tal vez eso me condicionó a tener una caparazón muy fuerte con respecto a las emociones, porque más emociones que esas. Yo me acuerdo que nosotros hicimos en ese momento... en un momento donde estaba en juego tu vida era difícil poder yo vivía semiclandestinizado, salía con nombre falso a Europa a llevar los nombres de los desaparecidos, Amnesty Internacional, y estaba conectado con el diario La República que dirigía Solari Irigoyen. Es decir, nuestra vida no fue una vida en esa época sencilla, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el momento más fuerte que vos recordás del gobierno de Alfonsín, que estaba hackeado por todos los frentes, ¿no? El sindicalismo, los militares, la economía. La Semana Santa. La Semana Santa, porque nosotros no sabíamos realmente, habíamos tocado cuestiones. ¿Es cierto que Alfonsín estuvo amenazado de muerte durante varios tramos de su gobierno o es parte de la leyenda? No, seguro que sí, pero no le daba bola. Alfonsín era un tipo de coraje, no era un temerario. ¿Te dolió la forma en que terminó su gobierno, tu gobierno? Sí, por supuesto, claro que me dolió. Me dolió tener que entregar de manera anticipada el gobierno. Lo creí necesario porque era tan larga la transición con un gobierno que ya había perdido todo poder político, que todo iba a ser malo para el país. Por lo tanto hubo que negociar esa transición, pero me dolió, por supuesto. ¿Te dolió más que el fin de la alianza o diferente?
No, fue diferente. La alianza, la verdad, creo que en la alianza, si bien también se gestó a partir de algunas cosas que personalmente yo pergeñé, como fue, por ejemplo, la reunión del Molino, que está olvidada, pero fue un encuentro con Chacho Álvarez, con Bordón, con el Pilo Bordón y yo, que la alianza se fue configurando, pero los dos principales protagonistas de la alianza, que eran Chacho Álvarez y De la Rúa, nunca estuvieron del todo convencidos de esa alianza. El hecho de la salida de Chacho Álvarez fue muy poco justificable, porque vos no podés salir supuestamente... Destructiva, ¿no? Totalmente, porque además él supuestamente se va por razones morales, por el famoso episodio, rumores que había en ese momento del tema del Senado. Si te vas por razones morales, no podés volver al mismo gobierno o querer volver, como intentó volver después cuando se planteó el tema de lo de Cavallo. Hubo mucha incoherencia y eso fue... Además, él abandonó a gran parte de lo que eran sus seguidores. Yo me acuerdo que yo era ministro de Claro, no Interior. construyó nada, ¿no? Se fue y no construyó nada. No. Entonces, lo de la alianza yo vi que era una cosa más anunciada, más... Porque De la Rúa tampoco tenía una gran convicción vinculada a la alianza con el FREPAS. Era una cuestión más de compromiso electoral que de convicción de cumplimiento. Y nosotros lo veíamos como una transición hacia un intento de posteriormente hacer sí una coalición de gobierno más importante y más radicalizada, si se quiere. Freddy, muchas gracias por haber estado esta noche y habernos ayudado también a repasar todos estos años que terminan en esta foto de este año crucial, ¿no? La Baña y los radicales. Gracias por haber estado. No, muchísimas gracias por la invitación. Con Federico Storani hicimos un repaso de los 35 últimos años de la Argentina, desde la creación de la Junta Coordinadora, esa mítica coordinadora al lado de Alfonsín, pasando por el gobierno de Alfonsín, por partes de su vida personal que nos emocionaron. A veces la política argentina o los análisis políticos más tradicionales cortan las emociones, ¿no? Y muchas veces las decisiones de los políticos están muy impulsadas por cosas que les pasaron a nivel personal. Y Storani contó esta noche algo muy fuerte que le pasó, como fue la pérdida de su hijo. Y finalmente, ¿por qué estaría dispuesto a romper con Cambiemos y a refundar esta nueva coalición electoral, en principio en la Argentina, motorizado por todas estas cosas? Una trama que une política, emociones, economía y esta nueva foto de la Argentina. Te espero la próxima semana para seguir desentrañando otra trama del poder.